Vamos a instalar un interruptor, en este caso es del tipo tecla. Así que quédate que vamos a empezar con la explicación, muy fácil, muy sencilla y con herramientas que muy seguramente tienes en casa. Para empezar tenemos esta situación, tenemos simplemente una chalupa con dos cables. Ahí por la parte de atrás podemos ver un tercer cable, pero ignóralo, eso es para un video más adelante. Mientras tanto tenemos dos cables, necesitamos saber si son fase y neutro o es fase y el otro es retorno. ¿Cómo vamos a saber? Bueno, principalmente vamos a identificar la fase. Lo que necesitamos es quitarles esa cinta que tiene y en dado caso que no tuviera, pues sacarle con unas pinzas un poquito de filamentos para poder hacer contacto con el multímetro. Ponemos la punta positiva en el cable y la punta negativa la vamos a tocar con la chalupa. En el multímetro nos da un voltaje de 1.7 volts, es relativamente bajo. Ya con esto me doy la idea de que el otro viene siendo la fase. Ya que comprobamos esto, vamos a pasar al siguiente cable. Vamos a ver cuánto voltaje nos da. Como ya les dije, en dado caso de que este sea la fase, nos va a dar un voltaje mayor. Es una forma muy fácil y muy sencilla de darnos cuenta de qué estamos hablando o con qué y de una manera muy segura. Colocamos la punta roja, en este caso ya en el cable rojo. Lo dejamos bien para que haga un buen contacto. Y la punta color negro la tocamos nuevamente en la chalupa para que nos indique el voltaje de esa línea. Y podemos ver que nos da 28.35, va fluctuando, pero como podemos ver es muchísimo más la diferencia entre el rojo y el blanco. Así que por esto podemos deducir que el rojo es la fase. Ahora, teniendo la seguridad de que estamos hablando de una fase y el retorno, lo que vamos a hacer es simplemente conectarlo. Y como podemos ver, la lámpara enciende sin ningún problema. Así que estamos hablando efectivamente de un retorno y de una fase. El interruptor que vamos a utilizar es este tipo tecla. El modelo de este interruptor es muy común y además económico. Sí, lo recomiendo utilizar si son lámparas decorativas, algo no muy pesado, claro que lo puedes utilizar. Es muy útil y muy económico. Aquí tenemos el diagrama, nos va indicando que en la parte de abajo vamos a colocar el cable de fase o línea y en el tornillo de arriba va a ir el retorno. Sí, como podemos ver, ahí está el dibujo del foco. Y después del foco pasa a ese tornillo de arriba que viene representando el retorno. Bueno, ahora de una manera muy sencilla lo abrimos. Vamos a empezar a darle una revisada aquí al interruptor para ver qué tal está, si se ve en buen estado, si no, si hay que recomendarlo, si hay que mejor dejarlo, no tenerlo aquí a consideración. Pero sí, miren, consta de 3 tornillos, el de tierra, el de línea y el de retorno. Sí, aquí de una manera muy sencilla te voy a decir, no importa el orden en el que pongas, puedes poner la fase arriba y el retorno abajo, no va a pasar absolutamente nada, se va a seguir interrumpiendo, así que por eso no te preocupes. Aquí voy a intentar llevar el orden que me indicaba el diagrama, pero yo te lo digo de antemano, si no lo tomas en cuenta, no hay ningún problema y va a funcionar. No estás arriesgando tu patrimonio ni nada por el estilo. Así que muy tranquilo, puedes ponerlo como gustes. Esto aplica para cualquier tipo de interruptor, siempre vienen estos mismos bornes, así que tú tranquilo, puedes colocarlo en el orificio que quieras, en el tornillito que quieras, dependiendo del modelo de tu interruptor. Aquí ya que estamos quitando los tornillitos que sujetan la tapa, que unen el arnés con la tapa, vamos ahora sí a proceder a colocar el cable en los respectivos tornillitos. Como puedes ver, así es como va a quedar. Queda perfectamente, de hecho te recomiendo que antes de que hagas todo lo presentes para que veas cómo va a quedar, ver si esa es la forma en la que va, si lo pusiste al revés, pero todo antes de que lo coloques para que no pasen situaciones que la verdad siempre suceden en la práctica, como que lo pusiste al revés, como que los cables no van a quedar bien, etcétera. Aquí tenemos los 3 tornillitos. El tornillo color verde es el que indica que va a ir conectada a la tierra. En este caso no tenemos tierra y eso sí puede afectar. Sí afecta. La tierra es
una medida de seguridad que siempre debe de estar, pero si en este caso no está, pues lamentablemente la tenemos que dejar. Si aquí la instalación existente no lo tiene, pues ponerlo sería un poco complicado, ya que sería contemplar que las mangueras no estén chupadas, como se diría, y muchos otros factores más. No es nada del otro mundo, pero sí es un tema un poquito más que habría que abordar más adelante. Aquí te voy a pasar un tip. Puedes pelar el cable, puedes dejarlo aproximadamente de 1,5 centímetros y después lo abres en dos. En medio pones el tornillito y luego ya con las pinzas lo aprietas. Yo te recomiendo más utilizar estas terminales de aquí. Son un poquito accesibles, algunos podrían considerarlo un poquito caro, algo innecesario, pero la verdad son muy necesarias, ya que de esa manera pues te ahorras estar haciendo estos amarres que después pierdes muchos filamentitos, etcétera. Pero como te dije, esto es con herramienta y con las cosas que podemos hacer en casa. Así que si quieres adquirir esas terminales, puedes ir a la ferretería más cercana que tengas y sin ningún problema puedes elegirla. Simplemente ten en cuenta el calibre que estás instalando. En este caso es un calibre número 12. Ahora sí, vamos a empezar a colocar los tornillos. Hay que tener en cuenta que esta puntita del cable no debe tocar el arnés. En dado caso de que lo toque, yo estaría aterrizando la instalación y sí, ahí sí estaría poniendo en riesgo mi patrimonio, a los niños, a cualquier persona que se le ocurra tocar ese interruptor o la pared o cualquier parte metálica cercana, ya que estaríamos dejándola energizada. Además de que te podrías llevar un buen sustito con las chispas que va a estar soltando. Entonces te recomiendo mejor que lo cortes y que no haga contacto con nada más que con la misma plaquita donde hace contacto el tornillo. Esto es algo muy sencillo, pero algo que tienes que tomar en cuenta. Ya que estamos colocando primeramente el cable, en este caso de fase, en la parte de abajo, vamos ahora sí a proceder a ir al cable blanco, que en este caso viene siendo el retorno. Ese retorno también es llamado fase controlada. Es la misma fase, solamente que está interrumpida por el interruptor o apagador, como le quieras llamar o como sea que le llamen en tu país. Así que una vez que pasa por ahí, ya cambia y ahora se llama fase controlada o también se le puede llamar retorno. El chiste es que pues entendamos según cómo lo llamamos en nuestro país. Para este cable vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pelarlo más o menos de 1,5 centímetros, máximo 2. Más de eso no te lo recomiendo. Vamos a abrirlo de igual manera en dos y vamos a colocar el tornillo de la misma manera que en la ocasión pasada. No tiene mucha complejidad, hay muchas otras formas de instalarlo. Algunos no pueden estar de acuerdo, otros sí. Yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque de esta manera lo estás dejando bien apretado y no hay tantos puntos calientes como si solo hicieras un ganchito y lo colocas. Pero cada quien tiene sus formas, todo es respetable y mientras funcione y no te cause problemas, no hay ningún problema. Ahora, una vez que ya se puso, seguimos haciendo el amarre, apretamos muy bien y ahora lo que sigue pues es simplemente colocarlo en el interruptor y posterior a eso vamos a probar el funcionamiento. Si esto está funcionando bien, perfecto, has terminado. Y ya solo nos quedaría poner los tornillos para que el arnés se amarre a la chalupa y todo quede fijo sin moverse tanto. Te recomiendo que le pongas cinta de aislar. ¿Por qué? Porque estos interruptores tipo tecla son bastante antiguos, entonces no tienen tantas medidas de seguridad como los nuevos, que son completamente de plástico y el cable lo introduces a un orificio y después aprietas un tornillo y todo está perfectamente aislado. Así que yo te recomiendo que le pongas cinta de aislar alrededor para que de esa manera puedas asegurar de que no va a haber ningún tipo de cortocircuito. Hay que cuidar que la chalupa esté bien. Por ejemplo, en este caso, como puedes ver, pues todo el contorno de la chalupa está bastante deteriorado. Vamos a intentar ponerle un poco de yeso para que se resane un poquito. No soy yesero, hago mi mejor esfuerzo, pero eso lo haremos ya al final. Mientras tanto, vamos a continuar. Hay que probarlo, hay que ver si funciona o no funciona. Así que en este momento ya lo estamos apretando en el arnés para que quede fijo, para que quede estable y para ver que todo funciona bien. Ya una vez que estamos apretando y que terminamos de apretar los tornillos que aseguran el arnés con la chalupa,
vamos a proceder a probar el interruptor. Muy fácil, muy sencillo, todo está funcionando bien. Te recomiendo que lo hagas porque en ocasiones si lo haces a las carreras, puede ser que al final conectaste algo mal, esté haciendo algún corto, no funciona. Entonces siempre hay que estar cuidando esos pequeños detallitos. En serio que si ya eres experimentado sabrás que pasan ese tipo de cosas, y si eres nuevo pues te ahorro mucho tiempo. Así que ve probando poco a poco, ve checando que sí funcione, que no ha pasado nada, porque en dado caso de que fallara tienes tiempo y tienes chance pues de solucionarlo. Aquí como puedes ver ya quedó, y aquí pues vamos a ir probándolo, vamos a ver si funciona o no, si lo pusimos de una manera correcta o no. Y pues bueno, mira, lo encendemos y vemos efectivamente que la lámpara está encendida. Vemos que no hubo ningún problema, vemos que no hay ningún cortocircuito, está funcionando perfectamente bien. Ahora solamente vamos a hacer ese resane, ahorita se ve pues un poquito diferente, pero con el paso del tiempo va a secar y se va a ver muy, pero muy bien. Muchas gracias por el tiempo, espero que te haya servido mucho esta información. Seguimos con más. Gracias.